Dios los bendiga, hermanos y amigos, Dios los bendiga y los guarde. Es un gozo y un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook, Gilman Riches, por mi canal de YouTube, en el Hijo de Dios, creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su admirable, dándole gracias a Dios por este día que me permite nuevamente compartir con ustedes su palabra que da vida, que salva, que renueva, que hace todas las cosas nuevas y que es poderoso. ¿Ven? Porque la palabra de Dios tiene poder. Por lo tanto, hermanos y amigos, les pido a Dios que, al Dios de Israel, al Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, que todo lo que salga de mi boca sea palabra de Dios, porque reconozco, confieso que la palabra de Dios es la que tiene el poder, no la mía ni la de ningún otro hombre. Por eso le pido a Dios que me dé esta hora, este tiempo, para poder hablar solamente, únicamente, exclusivamente, verazmente su palabra, a fin de que el Dios de la palabra sea glorificado por medio de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a comenzar, hermanos y amigos, con Romanos 8. Vamos a comenzar por el capítulo 8 de la carta de los Romanos. Recordando, perdón, resumiendo un poco lo que vimos ayer. ¿Qué vimos ayer? Bueno, ayer vimos como Pablo, no estoy hablando de un loquito ni de un bebé espiritual, no estoy hablando de una persona que tiene 2 días en el Evangelio, estoy hablando del apóstol Pablo, como el apóstol Pablo, como el apóstol Pablo declara que con su mente, ¿verdad? Él se deleita en la ley de Dios, en la ley del Espíritu. Pero él dice que con que en su miembro hay otra ley que supone a él, y es la ley del pecado. Entonces, lo que el apóstol Pablo está diciendo, lo dijo en el capítulo 7, todo cristiano verdadero lo ha experimentado, como a veces queremos servir a Dios, como siempre el Espíritu está dispuesto a servir a Dios, pero la carne quiere hacer otra cosa. Entonces a veces terminamos haciendo lo que no queremos, lo que no queremos hacer, eso terminamos haciendo. Por eso Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero ¿quién nos va a librar de este cuerpo de muerte? Jesucristo. Cuando Él venga, cuando Él se manifieste en gloria, nosotros sus hijos seremos manifestados juntamente con Él en gloria y tendremos cuerpos semejantes a Él, al del libre de todo pecado y de todo residuo de pecaminosidad. Amén. Por lo cual le damos gracias a Dios y tenemos que pedirle mucho a Dios que nos ayude a vencer en esta batalla. Miren, como yo les dije en el video pasado, miren, nuestro peor enemigo no es el diablo. El diablo sí es malo, sí tienta, pero el peor enemigo no es el diablo. Nuestro peor enemigo no es el mundo. Sí, el mundo está corrompido y sumido en la maldad, ¿verdad? Y llamar a lo malo bueno, a lo bueno malo. El mundo va de mal en peor, como dice la escritura, eso lo sabemos. Pero aún así el mundo no es nuestro peor enemigo. Nuestro peor enemigo es el pecado que aún mora en nuestros miembros, el pecado que aún mora en nuestro cuerpo, el pecado que nos hace sentir de vez en cuando y cuando es miserable. Porque el Hijo de Dios, al igual que hizo Pablo, cuando peca dice, miserable de mí,
porque al Hijo de Dios no le gusta pecar, al Hijo de Dios no le gusta fallar a Dios, pero gloria a Dios que dice la Escritura, Cristo, si alguno pecara, abogado tenemos para con Dios, Jesucristo el justo. Mientras estemos en este cuerpo terrenal, carnal, mortal, vamos sin duda a tener esta lucha titánica, esta lucha intensa, esta lucha descomunal contra el pecado que mora en nosotros. Pablo termina diciendo que él con la mente sirve a Dios y se deleita en Dios, pero con la carne le sirve al pecado. Entonces esa es la vida de cristiano, una lucha continua con el pecado que lo asedia, una lucha continua con el pecado que aún mora en nuestros miembros, una lucha continua para que el pecado no se enseñoree de nuestro cuerpo y nos lleve a pecar, porque el pecado nos engaña, el pecado engaña a la persona. Un hijo de Dios, el pecador, un ejemplo, le puede decir, no, pero pecado, si no hay que pecar, no pasa nada por una vez que pequé. Pero después el pecado te vuelve a decir lo mismo. Entonces es una lucha constante que tenemos como cristianos, como verdaderos hijos de Dios contra el pecado. No es fácil, hermano. Mire, aquel que diga que el cristianismo es fácil, bueno, no sabe qué es el cristianismo. El cristianismo es para gente valiente y esforzada. El cristianismo es para gente pecadora que ha reconocido su pecado y que depende únicamente de su Dios para salvarse del infierno que le corresponde por su maldad. El cristianismo no es para personas menguantes, ni fluctuantes, ni tibias. Amén. Entonces, no es fácil, hermano. Tenemos en todo el capítulo 7 de la carta a los romanos esta lucha colosal que Pablo tiene consigo mismo. Pablo dice, yo a veces no me entiendo, yo a veces, Dios mío, no me entiendo, como si Pablo lo dijera, a veces quiero hacer algo bueno para Dios y termino haciendo lo que no quiero. Pablo dice, yo mismo no me entiendo, no me comprendo, porque yo queriendo hacer el bien, hallo que el mal mora en mí, y mora el mal, y mora en mí, y mora en mi carne. Entonces, esta es la lucha constante y sonante que tenemos todos los cristianos. El que no tenga esa lucha, hermano, posiblemente no es cristiano, porque el cristiano es el que tiene parte en esta lucha. El que no cree, no, el que no cree, peca, y le da igual, y dice, no, pero es que es normal, eso es normal. Que vos le haces infiel a tu mujer, ah, no, o si hombre, imagínate, eso es normal. Ah, que vos te emborrachís todos los días, ah, no, eso es normal, al hombre le gusta beber. Para que no llegue Dios, esas cosas son normales. Por eso no hay lucha, porque él está completamente, el que no es hijo de Dios está completamente dominado por su pecado y completamente manipulado por él. Esta lucha contra la carne, contra el pecado, la experimento verdadero hijo de Dios. Y gloria a Dios, porque en Cristo Jesús tenemos victoria sobre todas las cosas. Amén. Y en Cristo Jesús también tenemos victoria sobre este cuerpo, ya que Él nos va a dar otro cuerpo glorificado, semejante al de Él, para que ya estemos completamente libertos del pecado y podamos estar para siempre con Él. Gloria a Dios, su nombre gloria. Entonces, bueno, eso es un poco un resumen breve de lo que vimos el video pasado. Si quieren ver el video completo, por aquí por mi perfil de Facebook o por mi canal de YouTube, pueden encontrarlo.
Bueno, vamos a ver ahora el capítulo 8, un capítulo también bellísimo, un capítulo extraordinario, un capítulo glorioso, perdón, glorioso como todos los capítulos de la Biblia, pero este es un capítulo hermoso de una manera, donde se nos va a enseñar cómo podemos vencer a ese mal que tenemos en nosotros, al pecado, cómo podemos vencer a esa vieja ley que está en nuestros miembros, cómo podemos vencer. Y bueno, vamos a ver que este capítulo es verdaderamente glorioso y hermoso, porque nos da también la seguridad de nuestra salvación, que es en Cristo Jesús. Amén, amén. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Porque la ley del Espíritu que vive en Cristo es un mal librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios enviando a su Hijo semejante de carne, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Amén. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria a Dios, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se someten a Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo vive en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, bueno, vamos a que el Señor me ayude, ¿verdad?, a predicar esta palabra para que su nombre sea glorificado. Porque todo lo que yo hago lo hago en el Señor. Y si el Señor no me ayuda, yo no voy a poder discernir esta palabra correctamente. Así que le pido a Él que me ayude, que tome control, que todo lo que yo diga en esta hora sea conforme a su palabra y que muchos reciban bendición en vida eterna a través de ella. Amén. Se lo pido todo en el nombre a mi Dios de Israel, en el nombre poderoso de Jesucristo el justo. Amén, amén. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Perdón. Esto es sumamente importante. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que estamos en Cristo Jesús. Aquí no dice ninguna condenación hay para los que estamos en María. Ninguna condenación hay para los que creemos en Pedro. Ninguna condenación hay para los que creemos en el pastor fulanito. Ninguna condenación hay para los que seguimos al apóstol Perencejito. Ninguna condenación hay para los que creemos en el Papa Católico. No dice así. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Cómo estamos nosotros en Cristo Jesús? ¿Cómo es que estamos en Él? Por medio de la fe. Si tú crees que Cristo murió, que al tercer día resucitó de los muertos y que ahora está sentado a la diestra de Dios intercediendo por ti y que pronto volverá, entonces tú estás en Cristo.
Tú estás en Él y Él está en ti. Y por eso para ti no hay ninguna condenación. ¿Por qué? Porque Dios Padre, te ve a ti por lo que hizo Cristo por ti en la cruz de Calvario. Dios te ve a ti a través del Hijo. Es decir, cuando Dios te ve a ti, Dios te ve a través de su Hijo amado. Y es como si tú no hubieras roto un plato. Disculpen la mala pronunciación, roto ningún plato en toda tu vida. Dios te ve a ti completamente justo porque te ve en Cristo. Y como te ve en Cristo, Él te ve completamente justo. Porque Cristo guardó toda la ley y cumplió todos los mandamientos. Y cuando Él murió en la cruz, ¿verdad? Dios te pasó la justicia de su Hijo amado, que es una justicia perfecta, semejante a la de Dios. Y Dios le pasó a su Hijo todos nuestros pecados. Amén. Y por ese sacrificio Él te ve completamente justo. Por eso ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque otra de las razones, no solamente que Dios te puso la justicia de Cristo, por lo cual tú eres justo delante de Dios, como Cristo lo es, sino que también Dios castigó todos tus pecados y todos mis pecados en Cristo Jesús. Y Dios no es injusto para volverte a castigar a ti o a mí por los pecados que ya castigó en Cristo. Entonces ya nosotros, como leímos anteriormente en la carta de los romanos, estamos en paz para con Dios como resultado de la justificación que recibimos a que en Cristo por la fe. Amén. Entonces por eso es que ya no hay condenación, porque ya Dios no nos inculpa de pecado, porque todos nuestros pecados Dios los castigó, sí, pero no en nosotros, en Cristo. Entonces ya no hay condenación, porque ya Dios no tiene nada por qué condenarnos. Y no solamente que no hay condenación, sino que Dios no ha hecho hijo suyo a través de Cristo Jesús, porque dice la Escritura en Juan 1:14, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a los que recibieron, más a los que le recibieron, que tienen su nombre, le dio potestad de ser llamado hijo de Dios, no por sangre ni por carne, ni por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Entonces, por eso es que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo, porque cuando Dios te ve a ti y Dios me ve a mí, Dios nos ve a través del Hijo. Y como el Hijo satisfició toda la justicia del Padre, o satisfació toda la justicia del Padre, entonces nosotros que estamos en Él, también lo hemos hecho. Amén. Amén. Por la fe tú y yo estamos en el verdadero y único Dios, en Cristo Jesús, por lo cual ya no hay condenación. Amén. Y como resultado de estar en Cristo, y como resultado de que Él ahora mora en mí y yo en Él, vamos a ver qué pasa. En el mismo versículo 8 dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Si nosotros estamos en Cristo, aunque estar en Cristo, o sea, aunque las personas no puedan ver a simple vista que nosotros estamos en Cristo y que Cristo está en nosotros, ¿verdad? Eso no es algo que podamos ver con nuestros ojos terrenales. No es algo que podamos contemplar. Sí es algo que podemos manifestar al mundo
por nuestro comportamiento. Si estamos en Cristo, vamos a andar como Cristo anduvo. Vamos a andar en el Espíritu. Fíjense lo que dice aquí la Escritura. Lo que no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si en verdad estamos en Cristo y Cristo está en nosotros, vamos a andar según el Espíritu de Cristo y no según la carne. Y vamos a dar frutos por ello. Recuerde que estamos unidos a la vid que es Cristo. Y como consecuencia de estar unidos a Él, ¿verdad? A la vid verdadera, tenemos que dar como fruto a ¿quién? A Cristo. Entonces, tenemos que andar como Cristo anduvo. Ok, ¿cómo luce entonces, perdón, cómo luce entonces una persona que anda en el Espíritu? Bueno, como Cristo. Tenemos que reflejar a Cristo. Si andamos como Cristo, si andamos en el Espíritu y no satisfaciendo la carne, nos vamos a parecer cada vez más y más a Cristo. Vamos a dar un ejemplo de por qué Cristo siempre andaba en el Espíritu y no en la carne. Vamos a ver los ejemplos. Ejemplo 1. Cuando él estaba en el desierto, que después de 40 días y 40 noches sin comer nada, se le aparece el tentador. Y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Si Cristo hubiera andado en la carne, si Cristo hubiera andado en las cosas de la carne, si Cristo se hubiera dejado gobernar por la carne, Cristo no solamente hubiera convertido esa piedra en pan, Cristo hubiera podido convertir ese desierto en un manjar, ¿no? Pero como Cristo siempre andaba en el Espíritu, Cristo espiritualmente le respondió al diablo por medio de la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Citando en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, no recuerdo bien qué capítulo es. Otro ejemplo de andar en el Espíritu. En la cruz, Cristo ensangrentado, Cristo clavado, Cristo humillado, Cristo machacado, ¿verdad? Dice esta palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermano, hay que ser muy espiritual, hay que estar muy lleno de la presencia de Dios para pedir eso a Dios por gente que te está matando. Porque si hubiera sido yo, le hubiera dicho, Padre, mándame un rayo para que aprendan quién eres tú y quién soy yo. Si hubiera sido yo, esa hubiera sido tal vez mi forma de clamar a Dios en ese momento, ¿verdad? Por eso es que Jesús es único. Amén. Porque Él siempre, no un día, no 2 días, no un año, Él siempre andaba, se movía y obraba en el Espíritu, cosa que nosotros, los seres humanos, no podemos hacer continuamente. Un cristiano genuino puede andar un día muy espiritual y al otro día cometer algún pecado, ser carnal. Un cristiano genuino puede estar al tope, o sea, muy fuerte espiritual, pero otro día puede estar muy débil. Y cuando él está muy débil espiritualmente, la carne toma protagonismo en su vida. Entonces, ¿cómo luce andar en el espíritu? Bueno, luce
como mi Señor Jesús, luce así, igualito a mi Señor Jesús. Aquel que anda en el Espíritu siempre va a agradar a Dios, porque el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a glorificar a Dios en todas nuestras obras. Amén. Y van a ser siempre obras espirituales. Amén. Entonces, los que andan en el Espíritu, los que son de Cristo, andan como Cristo anduvo y son personas espirituales que no ceden a, a, a esa vieja ley, a la ley del pecado como no asumimos, a las cosas de la carne. Amén. Aunque, sinceramente, como les dije, el único que siempre andaba en modo espiritual, por así llamarlo, era Cristo. Cristo nunca entró en modo carnal. Cristo siempre estuvo en modo espiritual. Cristo nunca pensó en hacer algo para su beneficio. Cristo nunca pensó en hacerle mal a nadie. Cristo nunca se dio y maldijo a nadie. Cristo siempre estuvo en modo espiritual. Amén. Por así llamarlo. En el espíritu. Amén. Porque la ley del espíritu de Cristo, de vida en Cristo, porque la ley del espíritu de vida en Cristo es un más librado de la ley de la muerte. Claro, fíjense, porque la ley del espíritu de vida en Cristo es un más librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del espíritu me ha, me ha librado de la ley del pecado y por consecuencia de la muerte, producto del pecado. Entonces, por eso dice la Escritura que no hay condenación para aquellos que andan en el Espíritu. Nadie puede condenar a alguien que anda en el Espíritu, porque el que anda en el Espíritu es libre. O sea, Cristo no era que Cristo se preocupaba por guardar los mandamientos, no. Él los Él lo cumplía naturalmente. Él lo cumplía naturalmente. Él lo cumplía en libertad. Él lo cumplía en amor. ¿Verdad? Entonces, ese tipo de, la ley del Espíritu de Cristo, del Espíritu de vida en Cristo, nos lleva a la libertad, nos liberta de la ley del pecado. Porque, a ver, mucha gente dice, no, yo tengo que cumplir los mandamientos para guardar mi salvación, porque si no la pierdo. Pero a ver, Cristo no era que se preocupaba por guardar los mandamientos. Cristo lo guardaba siempre, naturalmente, espontáneamente, porque él andaba en el Espíritu. Entonces, cuando uno anda en el Espíritu, uno no se tiene que preocupar por guardar la ley, porque uno automáticamente, cuando uno anda en el Espíritu, automáticamente guarda la ley y uno tiene libertad. Libertad para amar a Dios, libertad para amar al prójimo, libertad para adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Uno tiene esa libertad que da el espíritu de vida en Cristo. ¿Verdad? Fíjense, vamos a ver, hermano. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del espíritu de vida me ha librado en Cristo, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Fíjense que mi Señor Jesús dice, la carne para nada aprovecha, es el espíritu lo que da vida. Entonces, si nosotros andamos como Cristo anduvo en el espíritu,
siempre vamos a ser libres de la ley y libres de violar la ley y vamos a cumplir la ley espontáneamente, lo cual nos va a producir vida. Miren, hermano, es como yo le digo, Cristo no se preocupaba por guardar los mandamientos, Él los guardaba y punto, porque era algo natural, espontáneo, era algo que Él hacía con gusto, con gozo, era algo que a Él lo satisfacía, lo llenaba, ¿verdad? Él dice, yo tengo una comida que ustedes no conocen, mi comida es guardar los mandamientos, es hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Entonces, cuando uno anda de esa forma, obviamente uno anda en libertad. Cuando uno anda en el Espíritu produce en uno vida. El Espíritu de Cristo es vida. Dice la Escritura que la carne para porque el Espíritu es lo que da vida. Entonces, cuando uno anda en ese estado espiritual, en el Espíritu, obviamente uno es libre de la ley del pecado y de su consecuencia en la muerte. Porque cuando uno anda en el Espíritu, uno tiene vida. Amén. Porque andamos en el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo nos mueve, nos gobierna, nos guía. Y para tales no hay condenación. Y para tales no hay ley. A los espirituales no hay, o sea, no se pueden juzgar. Los que somos espirituales no podemos ser juzgados por nadie, pero podemos juzgar todas las cosas. Pero ¿por qué no podemos ser juzgados por nadie? Porque el que es espiritual cumple naturalmente, espontáneamente, sin esforzarse y sin sufrir los mandamientos de Dios. Debería cumplirlos por naturaleza, porque estamos en Cristo. Y al cumplir los mandamientos de esta forma, en el Espíritu de Cristo, en el Espíritu de vida, entonces somos completamente libertados de la ley, porque la ley nos lleva a pecar, y el pecado, como consecuencia única e irremediable, nos trae la muerte. Bueno, no es tan irremediable, porque en Cristo Jesús tenemos vida, amén. Gloria a Dios. Espero haber dejado el punto claro, ¿no? Con la ayuda de Dios y del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿ves? Ok. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. A ver. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne. Perdón. Fíjense bien, hermano, muy importante. La ley, como ya lo dijimos, ya lo mismo, perdón, la ley es buena, el mandamiento es justo y santo. O sea, la ley no tiene ningún problema. La ley no tiene ningún problema. El problema lo teníamos nosotros. La ley, ¿verdad? No podía darnos salvación, no podía darnos libertad para adorar a Dios, para glorificarle, para conocerle, para santificarle. No. ¿Por qué? Porque la ley era débil por causa de la carne. Es decir, la ley era ineficiente para acercarnos a Dios, para llevarnos a Él, para darnos libertad en Él, para agradar a Dios, por culpa de la debilidad de nuestra carne. Entonces la ley fue ineficaz, fue ineficaz, perdonen tantas repeticiones, para salvar al hombre por la debilidad de la carne. La ley no pudo darle vida al hombre, la ley no pudo santificar al hombre, la ley no pudo acercar al hombre más a Dios.
Al contrario, lo dejó más, porque cuando se estableció la ley, lo que hizo el hombre fue pecar, pecar y pecar más, ¿verdad? Entonces la ley no pudo hacer, no pudo darle vida al hombre, no pudo santificarlo, no pudo hacer que el hombre haga a Dios por medio de ella. La ley fue inútil para el hombre por causa de su debilidad en la carne. Amén. En ese sentido, pues, la ley tiene su parte, digamos, la parte buena que nosotros le podemos sacar a la ley es que nos lleva a conocer más a Dios, ¿verdad? Amén. Eh, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, causó el pecado, condenó al pecado en la carne. Lo que no pudo hacer la ley por nuestra debilidad carnal, por nuestra carne, o sea, por culpa de nosotros, pues, lo hizo Dios enviando a su Hijo en forma de carne. ¿Y cómo lo hizo Dios enviando a su Hijo en forma de carne? Claro, porque Él condenó al pecado en la carne de Cristo. Vamos a ver, dice la Escritura aquí, a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Claro, lo que la ley no podía hacer, justificarnos, lo que la ley no podía hacer, llevarnos más cerca de Dios, Dios mismo tuvo que hacerlo. Perdón, perdón. Dios mismo tuvo que intervenir para llevar a cabo su plan. Y enviando a su Hijo en forma de carne de pecado, o sea, semejante a ti y a mí, lo convirtió en pecado cuando transfirió nuestro pecado en él, ¿verdad? Y condenó todos nuestros pecados y los castigó todos en la carne de Cristo para librarnos a ti y a mí. Amén. Recordemos que Cristo murió por todos mis pecados y por todos tus pecados. Dios condenó al pecado en la carne de su Hijo amado Jesús, que vino en semejanza de hombre en carne, ¿verdad? Dios condenó a todo el pecado en él. Yo introduje el pecado de todo su pueblo en él, y cuando Cristo murió, nos libertó del pecado, porque el que muere ya queda libre del pecado. Amén. Cuando uno muere, ya uno queda separado del pecado. Amén. Entonces, como Cristo murió vicariamente, sustituyendo a ti y a mí, cuando Cristo murió en la carne, Cristo murió con todos nuestros pecados y nos hizo verdaderamente libres para Dios. Entonces, lo que no pudo hacer la carne, digo la ley, por cuanto era débil, según por la causa de nuestra carne, lo hizo Dios por medio de su amado Hijo, dándonos verdadera libertad en Él para adorarle, para bendecirle, para buscarle, para amarle y para glorificarle. Eso fue lo que la carne, lo que la ley no hizo. La ley no pudo acercar al hombre a Dios, pero Dios mismo sí pudo acercar al hombre a Él por medio de su amado Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Para que la justicia de la ley se cumpliere en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Claro. Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, ¿verdad? Que no andamos según la carne, sino según el Espíritu de gracia, el Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces, bueno, ¿cómo es él? Bueno,
Cristo, ¿verdad? Mi Señor, nuestro Señor y Salvador, satisfació toda la justicia de Dios, satisfició toda la justicia de Dios, ¿verdad? Y por eso ahora nosotros somos libres para Dios. Amén. Y Dios no tiene problemas con nosotros ni está limitado, sino que nos ama por amor eterno en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios por eso. Pero también al habernos justificado y al habernos dado al Espíritu Santo, también Dios nos ayuda por medio de su Espíritu Santo a guardar sus mandamientos y andar en sus caminos. Dice la Escritura, creo que en Ezequiel 17, si mal no recuerdo, que él pondría un nuevo corazón en nosotros, un corazón de carne, y quitaría el de piedra, y pondría un nuevo espíritu en ti y en mí, para que, para que pudiéramos guardar sus mandamientos, o sea, cumplirlos, y andar en su camino. Y eso es lo que hace la ley del Espíritu de Cristo, que es vida. La ley del Espíritu de vida en Cristo, que nos ayuda, eficazmente nos ayuda activamente a cumplir los mandamientos de Dios. O sea, mientras más espirituales seamos, mientras más andemos en el Espíritu, más vamos a cumplir los mandamientos de Dios naturalmente, espontáneamente, y vamos a agradar así al Padre. No lo vamos a cumplir por miedo, no lo vamos a cumplir por miedo a que Dios nos tire una maldición o a que en el día del juicio nos vaya para el infierno. No, lo vamos a cumplir espontáneamente, naturalmente, activamente, para agradar a Dios, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros siempre busca hacer las cosas para agradar al Padre en el Hijo. Entonces, obviamente, si, si estamos en el Espíritu, vamos a cumplir naturalmente la ley. No nos va a costar, no nos va a hacer gravosos los mandamientos, que no lo son, pero por causa de nuestra carne a veces sí lo son. Entonces, si andamos en el Espíritu, vamos a cumplir y a guardar naturalmente los mandamientos de tal manera que Dios se va a agradar en nosotros como se agrada en el Hijo. Y ya Él se agrada en nosotros como se agrada en el Hijo, porque estamos en el Hijo. Amén. Para que se cumpliera la justicia de la ley, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la ley, sino conforme al Espíritu. Andar conforme al Espíritu es sinónimo de cumplir la justicia de la ley, porque el que anda conforme al Espíritu anda como mi Señor Jesús anduvo. Y como mi Señor Jesús anduvo, agradando al Padre en toda su manera de vivir, y cumpliendo y guardando con amor al Padre toda la ley y los mandamientos. Así que el que anda en el Espíritu no es que es un rebelde de la ley, no es que el que anda en el Espíritu no le importa la ley y dice, no, porque yo no estoy, porque yo ahora estoy bajo la gracia, yo no tengo que guardar la ley. No. Al contrario, el que anda en el Espíritu de gracia, en el Espíritu Santo, guarda la ley, pero no obligadamente, pero no es un trabajo difícil para él, ni él se va a dar mala vida por guardar los mandamientos. No, el Espíritu Santo que nos guía en el Hijo nos ayuda. Y vamos a poder cumplir naturalmente los designios de la ley para agradar a Dios en todo, como lo hizo Cristo. Y recordemos que estamos en Cristo. Así que no debe ser difícil, aunque lo es por nuestra debilidad, pero así luce una vida de alguien que anda en el Espíritu, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios.
Aquí dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Claro, alguien que anda en el espíritu no va a estar pensando todo el tiempo en ir a una discoteca, por ejemplo. Alguien que ande todo el tiempo en el espíritu no va a estar pensando todo el tiempo en una mujer ajena, por ejemplo. Son cosas que alguien espiritual, que alguien que está en Cristo, que alguien que ha tenido la libertad que da el Espíritu de gracia, el Espíritu Santo, que alguien que está en Cristo son cosas que no piensa. El que está en Cristo siempre piensa en cómo agradar al Padre, en cómo cumplir la obra que el Padre le ha dado que en la tierra, en cómo proclamar el Evangelio a muchos, por ejemplo, en cómo prepararse a sí mismo para la defensa de la fe, por ejemplo. Piensa en cosas relacionadas con el Espíritu. El que anda en el Espíritu no piensa en cosas carnales. Porque aquí dice, el que es espiritual, es como se dijera, el que es espiritual se reconoce porque siempre anda pensando en lo espiritual, en lo que es de Dios, en lo que le agrada a Dios, en lo que Dios quiere que se haga. El que es de la carne siempre piensa en cosas carnales, en fiestas, en bonche, en, en fornicación, en adulterio, en esas cosas. Piensa en que es carnal, pero el que es espiritual, el que está en Cristo, el que es libre en la ley del Espíritu de vida en Cristo, no piensa en tales cosas. Puede ser que en un momento determinado a un cristiano le vengan malos pensamientos, porque pasa porque tenemos el pecado también en nuestros miembros, y como le dije, tenemos que estar luchando con él. Pero el cristiano ora a Dios y Dios lo ayuda. Y el cristiano no está 24/7 pensando en cómo adulterar, en cómo fornicar, en cómo ir a beber, o en que no tengo cómo ir a beber, o en que no tengo... No, el cristiano está, o debe estar 24/7 pensando en cómo agradar al Padre, pensando en cómo hacer de la mejor manera posible la obra que el Padre le ha dado a hacer. Ahí podemos distinguir quién es espiritual y quién no. Por el tema de conversación, los que andan en el mundo, los que no son de Dios, andan, no, que esta mujer, mira, si bonita, mira, no, yo la besé, yo le hice esto, yo le hice aquello. Estos son los temas de conversación de la persona del mundo. Andan siempre pensando en esas cosas. En cambio, el que dijo de Dios, no, vos sabés que Cristo murió por nuestros pecados, y nos ponemos a hablar de Cristo, de conversar y hacemos cosas espirituales. Y ahí se ve quién es de Cristo y quién no. Quién está todavía bajo el dominio de la ley, de la carne, que lo lleva a pecar, obviamente, porque el que está bajo la ley, olvídese. De que va a pecar, y de que va a fallar. Entonces, eso es lo que pasa, eso, ahí se puede diferenciar o notar quién es de Dios y quién no. Entonces, eso es lo que dice el versículo. Bueno, vamos a leer, porque los que son de la carne piensan en la cosa de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en la cosa del Espíritu. Amén. Como le digo, un hijo de Dios no va a estar pensando en discoteca, en que tiene que ir en que tiene que, en que no, a la mujer de fulanito, cita bonita, yo le quiero enviar un mensaje, o no va a estar pensando en esas cosas, porque esas cosas no son del Espíritu, esas cosas vienen del pecado, que mora en la carne y que nos lleva a la muerte. Entonces, así se diferencia los hijos de Dios que andan en el Espíritu, que andan según la ley del Espíritu de vida en Cristo, y
los otros que andan según la ley de la carne y el pecado que los lleva a la muerte. Amén. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Claro, este, alguien que se la pasa pensando en ir a la discoteca, en beber, en fornicar con la una y con la otra, o con el uno y con el otro. Eso tarde o temprano lo va a llevar a la muerte. Alguien que se la pase bebiendo una y otra vez, que beba todos los días, que sea un alcohólico, le puede pasar un accidente, lo pueden atropellar, lo pueden, qué sé yo, se puede caer borracho y pegarse con una cera y matarse. En fin, le puede ocasionar la muerte espiritual, carnal, si Dios no tiene misericordia de él. Pero en todo caso, el ocuparse de la carne es muerte, porque todo pecado, por muy mínimo, nos separa de Dios, nos ocasiona o produce en el ser humano sin Cristo muerte espiritual. Amén. Entonces, ocuparse y afanarse y esforzarnos por andar en esas obras carnales, lo que no va a producir es muerte. Amén. Lo que no va a producir primeramente es separación de Dios y en el peor de los casos también una muerte física que como no tenemos a Cristo nos va a llevar a una muerte eterna. Amén. En el peor de los casos. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Claro. Como dice la escritura, el mundo y sus pasiones pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. A muchos jóvenes les puede parecer aburrido predicar, o, o la palabra, o ir a la iglesia, o estar con los hermanos en Cristo. Pero ciertamente son cosas que nos aprovechan, no solo para esta vida, sino para la venidera. El ejercicio corporal, dice la palabra, para poco aprovecha, pero la piedad para mucho aprovecha, tiene promesa en esta vida y en la venidera. Entonces, los hijos de Dios sabemos que lo que hacemos para Dios no es en vano, que tenemos que servir a Dios con amor y no al hombre, porque de Dios recibiremos la recompensa de la herencia. Amén. Entonces, bueno, Dios tiene nuestro galardón guardado en los cielos y tiene, ¿a quién se lo va a dar? A los que se ocupen de las cosas del Espíritu, a los que se ocupen de las cosas que a él le agradan. Esos son los que van a recibir galardones de Dios, no los que se ocupan de las cosas carnales, porque eso es lo que van a recibir muerte y candela. Amén. Pero los que se ocupan de las cosas de Dios, los que son guiados por el Espíritu Santo a orar para glorificar al Padre y al Hijo, esos van a recibir la recompensa de la herencia de parte de Dios. Amén. Porque Dios no es injusto para olvidarse del trabajo de su obra. Y primeramente vamos a recibir la vida eterna. Amén, que es en Cristo, que ya de por sí la tenemos, pero en este lado de la eternidad no la podemos disfrutar todavía completamente de su plenitud. Amén. Entonces, bueno, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque sus hijos andamos ocupados en las cosas espirituales, en las cosas eternas, en las cosas permanentes, en las cosas de arriba, donde está Cristo Jesús sentado a la diestra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y los que no son de Dios, bueno, andan en su mundo, bebiendo, fornicando, engañando a la mujer, si no hacen nada de eso, andan pendiente de tener cobre, de amasar fortuna, riqueza, andan pendiente de los chismes, de los rollos, en fin. Son maledicentes, es decir,
maldicientes, dicen mucha grosería, en fin, los frutos de la carne. Amén. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. El estar ocupado, fíjense bien, el estar ocupado en las cosas de la carne, dice la Escritura que el estar ocupado en las cosas de la carne, o de otra manera, lo que la carne quiere hacer, el estar ocupado en las cosas que la carne quiere hacer, es enemistad con Dios. Es decir, ser carnal se puede decir que es igual, como una fórmula matemática. Ser carnal es igual a ser enemigo de Dios. Es decir, si tú eres carnal, si tú vives pensando en ti mismo, si tú vives pensando en fornicar, en adulterar, en beber, en amasar fortunas y riquezas en este mundo, que al fin y al cabo no te la va a llevar, ¿verdad? Eso es igual a ser enemigo. Escucha bien, escucha bien, enemigo de Dios. Y es terrible ser un enemigo de Dios, porque es una guerra que obviamente tú vas a perder. Y dice la palabra que Dios es amor, pero también fuego consumidor, que ha de devorar a los adversarios. Todos los enemigos de Dios, sin excepción, van a terminar muy mal, van a terminar chamusqueados en el lago de fuego de azufre, van a terminar con un gusano que nunca muere y van a terminar sufriendo un fuego que nunca se apaga y que sube por los siglos de los siglos. Ese va a ser el final de todos los enemigos de Dios, sin excepción. Ay, hermano, entonces, hermano, ¿cómo hago para ser amigo de Dios? Bueno, a través de Cristo. El que está en Cristo no verá condenación jamás. Amén. La vida y la muerte está en la forma que tú veas a Cristo, como tú trates a Cristo, como tú percibas a Cristo. De eso depende tu vida eterna o tu condenación eterna. Ama a Cristo, acude a Cristo, humíllate ante Cristo, arrepiéntete ante Cristo y Él te dará vida eterna. Y eso que yo te estoy diciendo, que el gusano que nunca muere, que Dios te va a destruir, que Dios te va... Bueno, eso no te va a pasar a ti, pero tienes que estar en Cristo, tienes que ser de Cristo. El sacrificio de Cristo tiene que contar en tu vida, tiene que haber hecho un efecto en tu vida, porque si no estás frito. Amén. Fíjense bien lo que dice, es muy importante saber si puedo decir. Sí, porque mucha gente piensa, no, pero es que yo no soy malo, porque yo no soy perfecto, pero yo no me drogo, yo no bebo, yo no fumo, yo no necesito a mi mujer. Ajá, tengo pecado porque de vez en cuando he dicho alguna mentira, pero bueno, Dios es misericordioso y Él me perdona. Error, amigo, si no estás en Cristo, si no vives bajo la ley del Espíritu de Cristo, si no estás cubierto por la sangre de Cristo, olvídate que no vas para el baile, amigo. Si no estás en Cristo y estás fuera de Cristo, no importa lo bueno que tú hagas, no importa lo bueno que tú te veas, es más, no importa lo bueno que te vean las demás personas que tú eres.
Eres enemigo declarado de Dios, aunque tú no lo sepas. Y eso es algo terrible. Porque a ningún hijo de Dios, a ningún enemigo de Dios, perdón, le va a ir bien en el día del juicio. Todo varón ha quemado y azufre. Amén. Porque cosa horrenda es caer en manos de Dios viviente. Porque Dios es amor, pero también fuego consumidor que ha de devorar a los adversarios. Amén. Entonces, si tú eres muy carnal, si tú vives pensando en cosas carnales, en cosas que no aprovechas para la vida eterna, eso es señal, hermano, amigo que escucha, que tú no estás en Cristo, por ende, eres enemigo de Dios, por ende, la ira de Dios está sobre ti, y si mueres así, no te salva ni te salva. Amén. Entonces, bueno, hermano. Y los que, claro, fíjense el versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, ¿ya? No pueden porque, primero, perdón por tanto, el que vive en la carne no puede agradar a Dios, ni tampoco lo busca. ¿Por qué? Porque el que vive en la carne vive pensando en él. Yo quiero plata, yo quiero un mejor carro, yo quiero un mejor empleo, yo quiero... es un yo, el que vive según la carne, es un yo, mi salud, mi finanzas, mi bienestar. Viven pensando en agradarse a sí mismo y en agradar a los otros hombres, que los otros hombres vean en ellos algo bueno, pero no viven pensando en agradar a Dios. El que anda en la carne busca felicidad, y en este lado de la eternidad la felicidad es efímera. El que está en el Espíritu busca por ende agradar a Dios, y de agradar a Dios, o por agradar a Dios se produce en nosotros un gozo, el gozo del Señor, el que nadie nos lo puede quitar. Amén. Entonces, esa es la diferencia. El que anda en la carne no puede agradar a Dios porque tampoco quiere. El que es carnal no busca hacer nada para la gloria de Dios. Busca tener un mejor empleo, busca tener un mejor sueldo, busca tener un mejor carro, busca tener una mejor salud. Todo para sí mismo, es un yo. Él no piensa en Dios en ningún momento del día. Él dice, no, voy a hacer tal cosa para dar a Dios. Eso no lo piensa alguien carnal. El que carnal solamente piensa en él, en sus necesidades, en que necesita esto o lo otro. Entonces, el que es carnal no agrada a Dios nunca, porque nunca quiere agradar a Dios. Nomás que quiere estar preocupado por sí mismo, por lo que le falta, por lo que anhela, por cumplir sus sueños, sus metas, por ser mejor persona, moralmente hablando quizás, no sé. Por eso nunca puede agradar a Dios, porque ni puede ni quiere. Amén. Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Mas nosotros, los hijos de Dios, no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu del Hijo de Dios mora en nosotros. Amén. Entonces, el que es espiritual agrada a Dios. El que es espiritual piensa en cómo agradar a Dios, en cómo hacer la voluntad de Dios de mejor manera, en cómo puede servir Él mejor para la obra del Señor. Se preocupa por cómo lo ve Dios, no por cómo lo ve el hombre.
el que anda en el Espíritu. Y el mejor ejemplo, como siempre, como vamos a poner, es mi Señor Jesús. No se preocupa en nada por cómo lo vea el hombre. Se preocupa más por cómo lo ve Dios. Los fariseos creían que Jesús hacía milagros por el poder del demonio, pero a mi Señor Jesús eso no le importaba cinco, porque no hacía las cosas para que el hombre dijera esto o aquello, o no, Jesús es bueno, no. Él hacía las cosas para agradar a Dios. Entonces, si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, si es que el Espíritu del Hijo mora en nosotros, vamos a actuar como el Hijo, que hacía todo, hablaba, obraba, caminaba, pensaba, todo para la gloria de Dios. Como dice el apóstol Pablo, ya sea que comáis o bebáis, o cualquier cosa que hagáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. El que tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu del Hijo de Dios, se preocupa, y no es una preocupación como que, sino que el Espíritu mismo lo lleva a hacer las cosas que hagan al Padre. Tampoco se tiene que forzar de sobremanera, porque lo que hace para agradar a Dios no lo hace solo, sino que Dios pone que de como le hace por su buena voluntad. Por eso es que tampoco es una carga para los que son espirituales, tampoco es una carga al Padre, porque si el Espíritu del Hijo de Dios mora en nosotros, ese mismo Espíritu del Hijo de Dios de Cristo nos va a llevar como llevó a Cristo, como nos va a llevar a agradar al Padre como lo hizo el Hijo. Entonces tampoco es que no vamos a tener que forzar o que vamos a tener, no, el Espíritu que está en nosotros nos va a guiar a hacer las obras que al Padre le gusta que hagamos, andar en las obras que el Padre ha establecido de antemano para que demuele, para que no sea la gloria de nosotros, sino de Dios. Amén. Para Dios. Entonces, esa es la... Y fíjate que dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Fíjate, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esto quiere decir que no todos somos hijos de Dios. El que tenga el Espíritu del Hijo es hijo de Dios. El que no tenga el Espíritu del Hijo es del Hijo de Dios, de Cristo, es hijo del diablo. Así es sencillo. El que no tenga el Espíritu de Cristo o el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo no se evita y no va para el cielo. Amén. Y lo dice, lo digo yo, el que no tenga el Espíritu de Cristo es porque no es de Cristo. Amén, así de sencillo. Así que tú digas, no, porque todos somos hijos de Dios, porque Dios nos creó a todos y Dios nos ama a todos. Mentira de allá. No todos son hijos de Dios, sino los que tienen el Espíritu del Hijo son hijos de Dios. Los demás, si no son de Dios, ya ustedes saben de quiénes son. Amén. Amén. Versículo 10, ya para terminar, hermano, ya estoy sobre la hora. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de la justicia. Claro, este cuerpo, en verdad sí, perdón, por la tos. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo la verdad está muerto a causa del pecado. Sí, a ver, si Cristo está en nosotros, igualmente este cuerpo está muerto. O sea, este cuerpo igualmente va para el hoyo. Igualmente va para la sepultura. Mire, aunque tú seas el cristiano, el Hijo de Dios,
más santo que haya, vas a morir. Este cuerpo, a causa del pecado, está muerto. Un poco duro, suena un poco duro, pero es la verdad. O sea, tarde o temprano, este cuerpo se va a terminar descomponiendo, va a terminar envejeciendo, en el mejor de los casos, y se va a morir. En el peor de los casos, te puedes enfermar, ni Dios lo quiere ni lo permite, y te vas a morir de todas formas. Entonces, el cuerpo de un hijo de Dios también muere. Eso es inevitable, porque eso fue el castigo por el pecado de Adán. Pero el espíritu de un hijo de Dios es algo diferente, porque vive eternamente y para siempre por la justicia de Cristo. Recuerda, amigo, que yo les he dicho, creo que varias veces ya, que lo que Dios redimió de nosotros por medio de Cristo fue el Espíritu. El Espíritu quedó libre, el Espíritu quedó justificado del pecado. El cuerpo no, porque si este cuerpo fuera libre del pecado, no muriera a causa del pecado. Pero resulta que si este cuerpo muere, quiere decir que muere por el pecado, ¿verdad? Pero el espíritu que Cristo libertó por su justicia no va a morir nunca, sino que va a vivir eternamente con Dios. Y cuando este cuerpo descienda a la tierra, Dios ya no tiene preparado un cuerpo celestial, glorificado, para que este espíritu redimido pueda habitar en ese cuerpo, que no se va a corromper nunca y que no va a tener que ver nada por el pecado al fin, gloria, con el pecado al fin, gloria a Dios, y vamos a estar para siempre en presencia de Dios por toda la eternidad. Amén, gloria a Dios. Amén. Pero es una realidad que el que está en Cristo, ¿verdad? El cuerpo de la persona que está en Cristo también va a morir, pero el espíritu de esa persona, por la justicia de Cristo, va a vivir eternamente con Dios por los siglos de los siglos. Esa es la diferencia. En cambio, el espíritu de la persona que no esté en Cristo va a morir eternamente. Sufrimiento eterno, castigo eterno. ¿Por qué, hermano? Porque ciertamente el espíritu, a ver, bueno, no quiero decir algo que no está en la Biblia porque no lo voy a poder sustentar bíblicamente, pero así como lo estoy diciendo, así es. El que es de Cristo va a morir, este cuerpo se le va a morir igualito, 80 años, 100 años, cuando mucho, y muere. Pero el espíritu va a vivir eternamente por la justicia de Cristo. Y va a vivir con Dios y vamos a vivir con Él eternamente y para siempre, amén, amén. Pero no así el espíritu del impío. El impío va a morir en el cuerpo y en el espíritu, porque va a estar siempre separado para con Dios y va a sufrir el castigo eterno, amén. Amén. Entonces, eso es lo que pasa. Eso es lo que quiere decir este versículo 10, ya para terminar, hermano. Dice, dice que el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Claro, este cuerpo está muerto. O sea, este cuerpo ahorita vive, pero yo sé que tarde o temprano va a dejar de ser. ¿Y por qué va a dejar de ser? Digo yo, o dice la palabra, por el pecado. Este cuerpo va a tener la paga del pecado. Pero Cristo, cuando yo creí en Él, Él libertó mi espíritu del pecado. Amén. Y ese espíritu es el que va a estar para mi espíritu libertado completamente del pecado. Es el que va a estar para siempre con Dios. Esta carne va a ir para la tierra y Dios me va a crear, o ya me ha creado un nuevo cuerpo semejante al de Cristo para que esté siempre con Él y con Él para siempre. Amén. Amén. Entonces, bueno, espero que le haya quedado claro.
Este pasaje en verdad me ha gustado mucho predicarlo, espero que hayan entendido. Bueno, yo creo en Dios que sí, como siempre les digo, hermanos, Yahvé me lo bendiga y lo guarde, Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes, el Dios de Israel alce su rostro sobre ustedes y le dé paz, que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todos los pueblos santos y el pueblo de Dios. Dice amén y amén. Que tengan un feliz fin de semana, hermano, en el nombre poderoso de Jesús, el Cristo. Amén.